Sigamos disfrutando esta novela. Más de 10 capítulos avanzados están disponibles en Patreon. Capítulo 271. Dentro del tablero de ajedrez del destino silbido. La lanza de la verdad de Lin Yan, envuelta en numerosas leyes, chocó con la lanza sagrada del caballero sagrado. Pero antes de que ambos pudieran encontrarse, las leyes que giraban alrededor de ambos comenzaron a resonar con llamas, relámpagos, escarcha y varias leyes elementales brillando débilmente, incluso formando caos. Sin embargo, esta situación solo duró un momento. El abrumador poder de la lanza sagrada suprimió repentinamente las muchas leyes que rodeaban la lanza de la verdad de Lin Yan. La luz sagrada surgió de la lanza sagrada, dispersando todas las leyes circundantes como una luz en la oscuridad y sin dejar nada atrás. El arte luminoso de la dispersión. Una voz misteriosa vino del Caballero Santo. Cuando se desató este arte de luz, las innumerables leyes que rodeaban la lanza de la verdad de Lin Yan se disiparon rápidamente, como si nunca hubieran existido. Lin Yan se sorprendió por este extraño suceso, pero solo por un momento. Aunque era la primera vez que se encontraba con situaciones así, ya había aprendido sobre ellas gracias a la gema de conocimiento que había recibido del sistema. El mundo celestial era vasto con innumerables planetas y muchos practicaban diversas artes misteriosas. Este tipo de arte estaba ya muy extendido, capaz de difundir otras leyes desde su raíz. En cuanto a las leyes del destino que Lin Yan estaba dominando actualmente, eran más fuertes que las artes de la luz. Estas artes de la iluminación se podían rastrear. Por otro lado, las artes del destino manipulan directamente el destino de los cultivadores, haciéndolos imposibles de rastrear e invencibles. Ahora, todas las leyes fueron eliminadas de la lanza de la verdad de Lin Yan. Solo quedó la lanza en sí, luciendo fuera de lugar e incapaz de resistir el ataque de la lanza sagrada. Justo cuando la lanza sagrada pareció perforar el cuerpo de Lin Yan como un rayo de luz, un fuerte poder emanó repentinamente de la punta de la lanza de la verdad. La ley de la verdad era una de las leyes supremas. Con solo un poco de la ley de la verdad contenida en la lanza de la verdad, Lin Yan una vez mató directamente a un semidios. Ahora, él desató nuevamente ese indicio de la ley de la verdad. Como una de las leyes supremas, la ley de la verdad era naturalmente superior a las leyes normales. Incluso las artes de la luz manifestadas por el Caballero Sagrado no podían contrarrestar este indicio de la ley de la verdad. En cambio, parecían destruidas por ella. Las leyes supremas se llamaban así por una razón. En comparación con las leyes normales, eran mucho más fuertes. Frente a la ley de la verdad desatada por Lin Yan, la figura del Caballero Sagrado solo se tambaleó levemente. El brillo radiante de su lanza sagrada se condensó nuevamente en la lanza misma. Despojada de su resplandor circundante inicial, la lanza sagrada reveló su verdadera forma. Una lanza similar a un cristal. Dentro del asta y la punta de la lanza aún se podían ver hebras de resplandor fluyendo incesantemente. El Caballero Santo agarró esta lanza de cristal y la empujó hacia Lin Yan. Aunque esta vez no había leyes contenidas en su lanza sagrada, la ley de la verdad activada de Lin Yan no pudo contrarrestarla por completo. Tenaz. En efecto, terco. Aunque solo habían luchado por un momento hasta ahora, Lin Yan ya se había dado cuenta de que este caballero sagrado era muy superior al semidios dorado al que se había enfrentado antes. Lin Yan se concentró en su lanza de la verdad mientras se enfrentaba al caballero sagrado en combate. Varias facciones del mundo celestial usaron tesoros y técnicas para monitorear la situación entre Lin Yan y el Caballero Santo. Entre las principales fuerzas del mundo celestial, las expresiones de muchos individuos se volvieron extrañas. No estaban familiarizados con Lin Yan. Después de todo, Lin Yan una vez emergió del continente Lingxuan y mató al semidios dorado con sus manos. Creían que la fuerza de Lin Yan había quedado expuesta en estas batallas. Calculaban que poseía una fuerza similar a la de un dios recién ascendido de nivel inferior, un poco más fuerte que el semidios dorado. Sin embargo, solo había pasado poco tiempo desde que Lin Yan ingresó al reino de Dios celestial, y su fuerza había aumentado enormemente. Capítulo 272. Lin Yan todavía estaba solo en las etapas inferiores del reino de Dios celestial. Puramente en términos de cultivo, era casi insignificante en el vasto mundo celestial lleno de fuertes expertos. Pero el problema era que Lin Yan era nativo del mundo fuente. Según el cielo y la tierra, los nativos del mundo fuente, en el mejor de los casos, solo podían convertirse en ejecutores de la ley en términos de cultivo. Convertirse en un experto en el reino de Dios celestial era casi imposible.
En el pasado, aparecieron muchos nativos de mundos inferiores, y todos ellos entraron en esta categoría sin excepción. Pero ahora, Lin Yan no solo se había liberado de las limitaciones del reino de Dios celestial, sino que también se había establecido rápidamente en el mundo celestial. Si hubiera estado en el mundo celestial desde el principio y hubiera tenido el respaldo de grandes potencias, ya podría haberse convertido en una potencia incomparable. Alguien no pudo evitar murmurar en voz baja. Por supuesto, después de murmurar esto, una expresión de orgullo apareció en su rostro. El trasfondo en sí mismo fue una oportunidad. Estos prodigios de los grandes clanes nunca ocultan este hecho. De hecho, sus orígenes eran algo de lo que estaban muy orgullosos. Bajo el escrutinio de muchas partes interesadas, Lin Yan se enredó con este caballero santo. El poder de la ley de la verdad impregnó la lanza de la verdad de Lin Yan, exudando un aura de autosupremacía. La esencia de la ley de la verdad, similar a la técnica secreta de luz del caballero sagrado, era dominante y podía suprimir por la fuerza o incluso disipar otras fuerzas de la ley. La colisión entre el poder de la ley de la verdad y la técnica secreta de la luz desatada por el caballero sagrado causó una agitación mutua y, sorprendentemente, ambos se aniquilaron entre sí. Estallido. Muchos poderes se disiparon. Finalmente, la lanza de la verdad en la mano de Lin Yan y la lanza radiante del caballero sagrado chocaron de verdad. La colisión entre ambos fue como si dos montañas chocaran entre sí, emitiendo sonidos intensos. Al mismo tiempo, aparecieron ondas en el espacio circundante y capas de ondas de choque se extendieron hacia el exterior. Aunque las potencias de nivel Dios controlan varias fuerzas de la ley, su fuerza física también ha alcanzado su punto máximo. La fuerza de ambos partidos era lo suficientemente poderosa como para destrozar un mundo con una mano. Por lo tanto, cuando las largas lanzas en sus manos chocaron, emitieron un poder formidable. Tras el choque inicial de las largas lanzas, casi no hubo vacilación. Las figuras de los dos hombres parpadearon simultáneamente. En el tablero de ajedrez del destino, las figuras de Lin Yan y el caballero sagrado desaparecieron sin dejar rastro, dejando solo ocasionales ondas violentas en el aire. Si no fuera porque se trata de una zona prohibida del destino, donde todo lo que había dentro estaba protegido por las leyes del destino y era casi eterno e indestructible, las consecuencias del enfrentamiento entre Lin Yan y el caballero sagrado habrían sido suficientes para destruir todo a su alrededor. Los dos se enzarzaron en una intensa batalla durante casi media hora. Sus figuras de repente parpadearon y destellaron alrededor del tablero de ajedrez del destino. El enfrentamiento anterior les dejó claro a ambos que, confiando únicamente en la fuerza física, eran casi impotentes el uno contra el otro. Si querían determinar el resultado, tenían que confiar en las fuerzas de la ley que manejaban. Luz eterna, murmuró suavemente otra vez el caballero sagrado. Al mismo tiempo, la luz de su cuerpo comenzó a filtrarse en la larga lanza que sostenía en su mano, como si fuera mercurio. Dentro de esta larga lanza de aspecto cristalino, ya fluía una inmensa luz sagrada. Ahora, impulsada por la luz del cuerpo del caballero sagrado, la luz de esta larga lanza se volvió aún más deslumbrante, manifestándose lentamente como patrones cristalinos en la superficie de la larga lanza de aspecto cristalino. El caballero sagrado, todavía montado en su caballo de guerra, sostenía la lanza larga en una mano. De repente, toda la parte superior de su cuerpo se inclinó hacia atrás, adoptando una postura de lanzamiento. Al momento siguiente, la lanza tan larga como un cristal que tenía en la mano, como si fuera una flecha, salió disparada de repente. El objetivo de la lanza larga no era otro que Lin Yan. Capítulo 273. Desde el momento en que el caballero santo desató su técnica secreta, hasta cuando disparó directamente la lanza larga en su mano como si fuera una flecha, todo el proceso se completó casi instantáneamente. Lin Yan ni siquiera había tenido tiempo de recuperar el aliento cuando vio esta lanza larga y radiante aparecer frente a él, trayendo consigo una presión abrumadora, haciéndolo sentir casi incapaz de escapar o evitarla. Destino. Gritó Lin Yan con frialdad, y la ley del destino circundante se precipitó hacia él como una marea. Estas leyes del destino se condensaron continuamente frente a Lin Yan y formaron imágenes ilusorias, cada una representando un mundo en miniatura. Lin Yan intentó usar estos mundos en miniatura para bloquear la lanza larga que se acercaba, pero apareció una escena que cambió enormemente su expresión. La técnica secreta del resplandor del caballero sagrado impregnó la lanza larga como el cristal, evitando perfectamente las fuerzas circundantes de la ley del destino.
A pesar de la activación completa de Lin Yan de las fuerzas de la ley del destino dentro del tablero de ajedrez del destino, estas fuerzas, como agua fluyendo, fueron repelidas directamente antes de alcanzar la lanza de cristal largo y fueron completamente ineficaces contra ella. Con una fuerza impactante, la lanza larga como el cristal emitió un resplandor aterrador y finalmente llegó frente a Lin Yan. Al ver esto, Lin Yan apretó los dientes, balanceó la lanza de la verdad en su mano y enfrentó la lanza que se acercaba. Sin embargo, el poder de la verdad de la lanza de la verdad era demasiado débil después de ser debilitado por la técnica secreta de resplandor del caballero sagrado, dejándola incapaz de activarse. En este momento, solo las fuerzas de la ley ordinarias se arremolinaban alrededor de la lanza de la verdad en la mano de Lin Yan y ni siquiera podían tocar la lanza tan larga como el cristal antes de ser completamente aniquiladas. La lanza larga como un cristal chocó con la lanza de la verdad en la mano de Lin Yan, y una fuerza aterradora surgió a lo largo de la lanza de la verdad hacia Lin Yan. Al sentir que esta fuerza aterradora se extendía, la expresión de Lin Yan cambió enormemente y arrojó con decisión la lanza de la verdad. A pesar de esto, parte de la fuerza de la lanza de la verdad aún se extendió a las manos de Lin Yan. En el momento en que esta fuerza entró en sus manos, estalló repentinamente. La mente de Lin Yan se llenó instantáneamente de sensaciones de brillo, santidad, brillantez y destrucción. Acompañando estas sensaciones, las manos y los brazos de Lin Yan de repente se hicieron añicos y desaparecieron en la nada. Mientras la fuerza destructiva se extendía a lo largo de sus brazos hacia su cuerpo, la fuente de vida, previamente oculta en el pecho de Lin Yan, apareció de repente y emitió una luz tenue. Pronto, un flujo de poder como agua fluyó desde la fuente de vida y comenzó a impregnar todo el cuerpo de Lin Yan, especialmente sus brazos. La energía que emanaba de la fuente de vida bloqueó el poder destructivo de la luz que destruyó sus brazos. Las dos partes quedaron en un punto muerto por un momento. Aunque el poder de la luz era aterrador, en última instancia era desarraigado, se debilitaba gradualmente y finalmente se disipaba. Mientras tanto, la energía pura que emanaba de la fuente de vida comenzó a fluir continuamente a lo largo de los brazos rotos de Lin Yan y restauró la carne y la sangre. Los dos brazos rotos de Lin Yan, que habían desaparecido casi en un abrir y cerrar de ojos, se recuperaron rápidamente. Sin embargo, la fuente de vida en el pecho de Lin Yan se atenuó significativamente y aparecieron numerosas grietas visibles en su superficie. Sin importarle el dolor y el consumo de la fuente de vida, Lin Yan de repente levantó la cabeza y miró hacia el distante caballero santo. Con solo una mirada, su rostro inmediatamente se volvió extremadamente sombrío. Porque a lo lejos, el caballero santo ya había vuelto a agarrar la lanza larga como el cristal en su mano. Además, al igual que antes, el caballero sagrado sostuvo la lanza larga de cristal en su mano, inclinó la parte superior de su cuerpo ligeramente hacia atrás y levantó la lanza larga de cristal en su mano con una mano. Al momento siguiente, esta lanza tan larga como el cristal atravesó el vacío y apareció justo ante la nariz de Lin Yan. Capítulo 274. En busca de la muerte. El caballero santo continuó atacando continuamente y cuando lanzó el primer disparo, Lin Yan apenas logró bloquearlo con todas sus fuerzas. Pero el segundo disparo llegó como una sombra desde atrás, sin dejar tiempo a Lin Yan para prepararse y solo para enfrentarse a la lanza de cristal. Una sensación de frío envolvió todo el cuerpo de Lin Yan en este momento y sintió la sensación de muerte. Como Lin Yan había incorporado los recuerdos de Lin Tian y los demás, estaba familiarizado con este sentimiento. Después de todo, había muerto en el continente Lingxuan muchas veces antes y había pasado por muchas reencarnaciones. Sin embargo, esta vez, Lin Yan sabía que si realmente era golpeado por esta lanza, nunca volvería a reencarnar. Durante este momento de vida o muerte, los pensamientos de Lin Yan se volvieron más claros que nunca. ¿En qué puedo confiar en este momento para cambiar el rumbo? Varias escenas pasaron por la mente de Lin Yan. Su técnica más poderosa en ese momento era controlar las leyes del destino dentro del tablero de ajedrez del destino. Anteriormente, reprimió por la fuerza a Mulingxa, una potencia en las etapas intermedias del reino de Dios celestial con la ley suprema del destino. Pero el problema era que estas leyes del destino pertenecen al tablero de ajedrez del destino, y todas se originaron a partir de su creador. Lin Yan solo podía considerarse un prestatario de estos poderes. Además, sus leyes del destino prestadas fueron completamente superadas por el caballero sagrado. La luz que emanaba del caballero sagrado parecía una barrera y bloqueaba por completo todas las leyes del destino en el área circundante.
De hecho, incluso ayudó al caballero sagrado a desatar ataques mucho más allá de su fuerza. La luz en el cuerpo de este caballero sagrado debe ser el poder que le otorgaron los principales expertos del clan de la montaña brillante en las etapas superiores del reino de Dios celestial. Lin Yan finalmente confirmó el origen de la luz alrededor del cuerpo del caballero sagrado. Solo las potencias más importantes del mundo celestial podrían evitar por completo las leyes del destino en el tablero de ajedrez del destino. 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 Editor de vida. Varias escenas pasaron por la mente de Lin Yan. Al final, lo descubrió. Fusionó los cuadernos Destino y Editor de Vida en uno solo. El cuaderno de notas de Editor de Vida jugó un papel crucial en su viaje. En esta crisis final, solo podía confiar en el cuaderno del Editor de Vida y en las leyes del destino que había dominado. En un lugar del tablero de ajedrez del destino, el caballero santo permaneció en silencio y observó la escena a lo lejos. La lanza sagrada en su mano ya había sido liberada. Este poder fue incrustado en su cuerpo por la central eléctrica en las etapas superiores del reino de Dios celestial. Podía luchar incluso contra expertos en las etapas intermedias del reino de Dios celestial, y mucho menos contra Lin Yan, que estaba en las etapas inferiores del reino de Dios celestial. Este joven llamado Lin Yan, está condenado. El casco del caballero sagrado oscureció su expresión, pero ya sentía que Lin Yan era incapaz de contraatacar. Resultó como esperaba. Inmediatamente después de que la lanza sagrada le disparó a Lin Yan, su cuerpo quedó paralizado y rígido por completo, y no pudo resistirse. Sin embargo, justo cuando la lanza estaba a punto de perforar el cuerpo de Lin Yan se movió de repente. Su mano se extendió abruptamente para agarrar la lanza sagrada que estaba frente a él. Al ver esta escena, el caballero santo resopló fríamente. En ese momento, Lin Yan apenas logró bloquear su ataque con la lanza de la verdad. Sus dos brazos quedaron completamente destrozados y reducidos a nada. Lin Yan ni siquiera tenía la lanza de la verdad en su mano, pero intentó agarrar su lanza sagrada con sus propias manos. Básicamente fue un intento de suicidio. Las acciones de Lin Yan fueron solo una lucha de último minuto antes de la muerte a los ojos del caballero santo. Pero lo que ocurrió después le dejó los ojos abiertos con incredulidad. Lin Yan agarró la lanza de cristal con una mano. La luz sagrada de la lanza de cristal se extendió hacia el brazo de Lin Yan, intentando quemarlo por completo. Al igual que antes, esta luz sagrada intentó destruir el brazo de Lin Yan, incluso todo su cuerpo. Pero una leve fluctuación de poder apareció en la palma de Lin Yan, y un libro fantasmal apareció en su palma. Las leyes del destino fluyeron y surgieron en el libro. Los fantasmas que una vez pertenecieron a Lin Tian, Lin Zu y otros destellaron constantemente dentro de estas leyes del destino. Finalmente, todos estos fantasmas desaparecieron sin dejar rastro. A partir de este momento, Lin Yan era verdaderamente Lin Yan, no una combinación de Lin Tian y otros. Lo que fue más crucial fue que, cuando el cuaderno del editor de vida emergió en la mano de Lin Yan, las leyes del destino exclusivas de él inundaron gradualmente todo su cuerpo. Las leyes del destino dentro del tablero de ajedrez del destino inicialmente no pudieron resistir la lanza sagrada porque Lin Yan tomó prestadas estas leyes del destino. Las leyes del destino que emanaban del cuerpo de Lin Yan ahora eran verdaderamente suyas. Fue suficiente para proteger todo su cuerpo de ser erosionado por la luz sagrada de la lanza sagrada. Capítulo 275. La expresión del caballero sagrado finalmente cambió. Casi en un abrir y cerrar de ojos, Lin Yan agarró la lanza sagrada firmemente en su palma. La poderosa fuerza destructiva contenida en la lanza sagrada nunca estalló ni lastimó a Lin Yan de ninguna manera mientras las leyes del destino continuaban circulando dentro de la palma de Lin Yan. Además de quitarle la lanza de la verdad de la mano a Lin Yan, la lanza sagrada disparada por el caballero sagrado también cortó los dos brazos de Lin Yan. Fue solo gracias a que Lin Yan escondió una fuente de vida en su cuerpo de antemano que salvó sus dos brazos. Ahora Lin Yan ni siquiera tenía tesoros como la lanza de la verdad en sus manos. En realidad atrapó la lanza sagrada con las manos vacías. Esta escena dejó atónitos a muchos que estaban observando tranquilamente la batalla, e incluso el propio caballero santo parecía aturdido. Observó a Lin Yan de arriba abajo con una expresión un tanto extraña en su rostro. Luego, gritó suavemente una orden. A su orden, la lanza sagrada agarrada por Lin Yan desapareció repentinamente de su mano y regresó a la mano del caballero sagrado. Cuando el caballero sagrado volvió a murmurar suavemente, la luz brillante que lo envolvía se condensó rápidamente en él y luego fluyó hacia la lanza sagrada en su mano. Silbido.
Después de completar estas acciones, el Caballero Santo se inclinó hacia atrás, levantando su brazo en alto. Una vez más, la lanza sagrada en su mano se disparó hacia Lin Yan como una flecha disparada. Enfrentando directamente este poder aterrador, la expresión de Lin Yan permaneció solemne. Su figura solo retrocedió medio paso, luego se estabilizó, atrapando sin esfuerzo la lanza sagrada en sus manos como antes. Sin embargo, atrapar la lanza sagrada no era nada extraordinario. Cualquier cultivador probablemente podría lograrlo. El aspecto verdaderamente aterrador de la lanza sagrada residía en el aterrador poder destructivo que contenía su punta. Esta vez, cuando la palma de Lin Yan atrapó la lanza sagrada, el brillo deslumbrante de la lanza estalló de repente, como una inundación creciente. Llevaba un aura de destrucción mientras se dirigía hacia Lin Yan. Cuando se enfrentó de frente a este aterrador poder, Lin Yan incluso sintió como si el mundo a su alrededor se hubiera desvanecido, como si fuera una simple persona común parada frente a una fuerza que no podía controlar. Cuando estaba a punto de engullir a Lin Yan y golpearlo, algo brilló en su cuerpo. El cuaderno del editor de vida apareció nuevamente y patrones extraños se extendieron desde el cuaderno, formando instantáneamente un capullo que envolvió por completo a Lin Yan. El propio Lin Yan permaneció dentro de este capullo, evitando la fuerza abrumadora que lo rodeaba. Cuando Lin Yan evitó sus ataques por completo, la expresión del Caballero Sagrado finalmente cambió. Lo que lo sorprendió aún más fue lo que siguió. Lin Yan permaneció dentro de este capullo, evitando perfectamente la fuerza desatada por la lanza sagrada. Sin embargo, estaba claramente insatisfecho. Con expresión fría e indiferente, reflexionó un momento. Entonces, de repente, extendió su mano y agarró todos esos patrones únicos que formaban el capullo a su alrededor. Con un sonido fuerte, como si alguien hubiera agarrado algo, el capullo que lo rodeaba de repente se condensó, todo se condensó en el puño de Lin Yan. Auge. Lin Yan atacó ferozmente ante la oleada de fuerza frente a él. Corrientes de las leyes del destino brotaron de su palma. Aunque esto no podía compararse con la tremenda fuerza que brotaba de la lanza sagrada, era como una aguja afilada. Abrió una brecha en el torrente de luz sagrada frente a Lin Yan. Esta brecha se hizo cada vez más grande hasta que se dividió por la mitad, extendiéndose desde ambos lados del cuerpo de Lin Yan. Maldita sea, me está usando como piedra de afilar. Bajo el casco del Caballero Sagrado, la voz finalmente sonó enojada y asombrada. Lin Yan en este momento claramente estaba aprovechando esta batalla para crecer rápidamente y claramente lo logró. Inicialmente, no podía usar las leyes del destino como propias y solo podía confiar en las leyes del destino unidas al tablero de ajedrez del destino que lo rodeaba. Pero ahora era diferente. Lin Yan podría desatar sin esfuerzo sus propias leyes del destino. Lin Yan ahora ha superado la etapa inicial de su comprensión de las leyes del destino. Ahora ha entrado en el reino de las leyes del destino. En cierto modo, era como un estudiante que seguía aprendiendo cada día, acumulando conocimientos. Sin embargo, nunca puso en práctica estos conocimientos porque no tuvo la oportunidad. Lin Yan ahora había superado este nivel de ser un estudiante obediente y había comenzado a pavimentar su propio camino en las leyes del destino. Esta persona no debe quedar abandonada. Después de decir esta frase en tono de pánico, el Caballero Santo volvió a mostrarse indiferente. Conocidos como la fuerza policial más famosa del clan de la Montaña Brillante, los Caballeros Sagrados utilizaron métodos mucho más allá de lo que se vio aquí. Con un movimiento de su mano, el Caballero Santo recuperó la lanza sagrada y la guardó inmediatamente. Un sentimiento solemne envolvió todo su cuerpo mientras levantaba sus manos hacia el cielo. Murmuró en voz baja. La luz radiante que lo envolvía se balanceaba constantemente en ese momento. Al mirar al Caballero Santo de esa manera, Lin Yan no pudo evitar sentirse incómodo. Sin embargo, no tenía forma de detener al Caballero Sagrado. La brillante luz que emanaba del cuerpo del Caballero Sagrado lo hacía casi completamente inmune a las leyes del destino. Después de mirar fijamente al Caballero Santo por un momento, Lin Yan agitó su mano. Su mano una vez más agarró la lanza de la verdad que previamente había sido derribada. Sosteniendo la lanza de la verdad, Lin Yan infundió la esencia de las leyes del destino que acababa de comprender en la lanza poco a poco. Como no podía discernir qué técnica formidable estaba usando el Caballero Sagrado opuesto, Lin Yan naturalmente no podía simplemente verlo terminarla. Tenía que detenerlo. Desafortunadamente, la larga lanza en su mano en ese momento, llamada la lanza de la verdad, contenía un rastro de la ley más fuerte. La ley de la verdad.
Esto significaba que el poder de las leyes del destino inyectadas por Lin Yan entraba en conflicto con la ley de la verdad contenida dentro de la lanza de la verdad. Esto hizo imposible liberar el poder más fuerte de ambos. Pero Lin Yan no tuvo otra opción. Después de inyectar el poder de las leyes del destino en la lanza de la verdad, la trató como lo había hecho antes el caballero sagrado. Utilizó la lanza como lanza y la disparó. En la superficie de la lanza de la verdad aparecieron dos sombras que se asemejaban a alas de mariposa. Estas sombras sostenían la lanza de la verdad y se dirigían hacia el caballero sagrado que se encontraba en el lado opuesto. La imagen de la portada no me pertenece ni el contenido. Capítulo 276. El experto en el reino superior del Dios celestial. Al ver la lanza de la verdad avanzando hacia él, los ojos del caballero sagrado brillaron con ira. Habiendo venido preparado esta vez, esperaba matar a Lin Yan fácilmente. Por otra parte, ¿quién podría haber predicho este resultado? Lin Yan no solo no fue asesinado, sino que también comenzó a contraatacar. Luz sagrada. Gritó suavemente el caballero sagrado. De repente su armadura ligera pareció cobrar vida. Con un giro, un dragón sagrado completamente deslumbrante formado enteramente de luz sagrada emergió, sacudiendo su cabeza y cola mientras corría hacia la lanza de la verdad. En ese momento, el caballero santo quiso usar este fantasma para retrasar el tiempo. Mientras pudiera desatar su técnica prohibida, estaba seguro de que Lin Yan sería completamente derrotado. Después de todo, la técnica prohibida era su carta de triunfo, y una vez utilizada, incluso aunque estuviera en el reino de Dios celestial inferior, su cuerpo sufriría heridas severas y necesitaría regresar rápidamente al clan de la montaña brillante durante muchos años de recuperación. Y la razón por la que estaba dispuesto a pagar un precio tan alto para matar a Lin Yan en este momento era que había visto el talento excepcional de Lin Yan en la batalla anterior. Lin Yan había llegado recientemente al mundo celestial y aún no había accedido por completo a los diversos recursos de cultivo en el mundo celestial. Sin embargo, ya lo había logrado. Incluso en las etapas inferiores del reino de Dios celestial, podía manifestar leyes supremas como las leyes del destino. Si Lin Yan crece y usa los recursos del mundo celestial para cultivarse, pronto podría convertirse en una amenaza para los expertos del reino de Dios celestial superior de su clan de la montaña brillante. A pesar de ser una de las 8 fuerzas más poderosas del mundo celestial, y con expertos del reino superior de Dios celestial, el clan de la montaña brillante prefirió acabar con el enemigo de raíz. Zumbido. Como si fuera una tormenta, la lanza de la verdad lanzada por Lin Yan chocó con el dragón sagrado convocado por el caballero sagrado. El dragón sagrado quedó casi inmediatamente destrozado por el impacto. La lanza de la verdad contenía el poder de la ley del destino, mientras que el dragón sagrado estaba formado puramente de luz sagrada, una mera ley ordinaria. Cuando ambos chocaron, el resultado fue naturalmente obvio. Sin embargo, justo cuando el dragón sagrado desapareció, docenas de cuentas salieron disparadas repentinamente del pecho del caballero sagrado. Estas cuentas estallaron de repente y se convirtieron en corrientes de luz sagrada que se dispararon hacia la lanza de la verdad. Cada corriente de luz sagrada debilitó ligeramente el poder de la ley del destino contenida en la lanza de la verdad. Sin embargo, la ley del destino todavía era mucho más fuerte que la ley ordinaria. Aunque el caballero sagrado había usado tantos movimientos, solo debilitó ligeramente el poder contenido en la lanza de la verdad. La lanza de la verdad todavía golpearía directamente al caballero sagrado. El caballero sagrado, si es atravesado por la lanza de la verdad, sufrirá el mismo destino que Lin Yan, con sus brazos desapareciendo. De hecho, su situación podría ser incluso peor que la de Lin Yan. Después de todo, Lin Yan todavía podía resistirse a la lanza sagrada en ese entonces. Pero el caballero sagrado utilizó la mayor parte de su poder para realizar la técnica prohibida, lo que le dejó sin energía de sobra para bloquear el ataque de Lin Yan. Justo cuando la lanza de la verdad estaba a punto de perforar al caballero sagrado, un fantasma se condensó de repente sobre la cabeza del caballero sagrado. Este fantasma estaba compuesto enteramente de luz sagrada, lo que le daba un aspecto extremadamente divino. Cuando este fantasma se condensó, sus ojos se abrieron de repente y surgió una presión poderosa y aterradora. Simplemente agitó su mano ligeramente, y la lanza de la verdad que volaba hacia él inmediatamente se salió de control, siendo atrapada por este fantasma. Un experto en el reino superior de Dios celestial. Mientras Lin Yan observaba cómo le quitaban su lanza de la verdad, su expresión cambió enormemente y también reconoció la identidad de la figura. Solo un experto en el reino superior del Dios celestial podría agarrar fácilmente la lanza de la verdad que había lanzado.
Lin Yan sintió que aunque el oponente era solo un fantasma, era mucho más aterrador que Mu Lingxa. Mu Lingxa ya estaba en las etapas intermedias del reino de Dios celestial. Ahora, el aura de este fantasma superaba con creces la de Mu Lingxa. Claramente, estas señales demostraban una cosa. Este fantasma representaba la voluntad de un experto en el reino superior de Dios celestial. Lin Yan se encontraba actualmente en las etapas inferiores del reino de Dios celestial. Es posible que apenas pueda tratar con un experto en las etapas intermedias del reino de Dios celestial. Probablemente se enfrentaría a un callejón sin salida si se enfrentara a un experto del reino de Dios celestial superior. Saludos, señor Li, experto en el reino superior de Dios celestial. El caballero santo, con expresión intensa, se arrodilló ante el fantasma que flotaba sobre su cabeza. Las palabras que pronunció confirmaron la especulación de Lin Yan. Este fantasma era de hecho un experto en el reino de Dios celestial superior. La figura de Lin Yan parpadeó, intentando huir. No es que tuviera miedo, simplemente no tenía sentido seguir luchando. La pelea fue como si dos lanceros estuvieran peleando cuando de repente uno de ellos pidió ayuda a un pistolero fuerte. ¿Qué sentido tenía luchar entonces? Sin embargo, el miedo del experto del reino del Dios celestial superior fue algo que Lin Yan experimentó por primera vez. El fantasma no hizo ningún movimiento, sino que miró fríamente a Lin Yan. En respuesta a su mirada, la figura de Lin Yan se puso rígida. La luz a su alrededor desapareció y se sintió como si estuviera atrapado en un mundo completamente oscuro, incapaz de escapar. Demasiado fuerte, este es el terror de un experto en el reino del Dios celestial superior. Lin Yan sonrió amargamente. Aunque Lin Yan solo se enfrentaba a una encarnación de la voluntad, solo una mirada fue suficiente para suprimirlo. Un cultivador en las etapas inferiores del reino de Dios celestial, dejándolo impotente para resistir. Capítulo 277. El templo del destino. La oscuridad era el epítome de la luz. Lin Yan ahora experimentó esto. Después de experimentar esta oscuridad por un breve momento, Lin Yan se encontró rodeado de luz en este momento. Este era un mundo completamente brillante, sin color, a excepción de un vasto espacio lleno de luz blanca. El propio Lin Yan estaba ubicado en esta dimensión de luz. No importaba hacia qué dirección se moviera, todo lo que podía ver a su alrededor era luz. Estoy sellado aquí, suspiró Lin Yan impotente. El poder del experto del reino de Dios celestial superior era verdaderamente aterrador. Su oponente era simplemente una encarnación de la voluntad. Sin embargo, selló a Lin Yan por completo con una mirada. Lin Yan ni siquiera tenía la más mínima capacidad para resistirse. Justo cuando Lin Yan frunció el ceño y reflexionó sobre cómo liberarse, un objeto repentino con forma de varilla apareció en la luz frente a él, moviéndose suavemente en la luz circundante. Grieta. Como si un cristal se hubiera roto, la luz que rodeaba a Lin Yan se disipó instantáneamente. La figura de Lin Yan reapareció en el tablero de ajedrez del destino. Sin embargo, había otra figura regordeta detrás de Lin Yan, que estaba sonriendo. Otro experto en el reino superior de Dios celestial. Al ver esta figura regordeta, Lin Yan jadeó con aire frío. Porque esta figura regordeta también estaba en las etapas superiores del reino de Dios celestial. En todo el mundo celestial, los expertos en las etapas superiores del reino de Dios celestial eran considerados figuras significativas y rara vez aparecían. Pero ahora, dos expertos del reino de Dios celestial superior aparecieron a la vez. Estos dos expertos del reino superior de Dios celestial se miraron desde lejos. Li Chen. El gran maestro. Estos dos expertos del reino superior de Dios celestial obviamente se conocían y se llamaban por su nombre. El llamado Li Chen era un experto del reino de Dios celestial superior convocado por el caballero santo. Y el hombre regordete detrás de Lin Yan era Qin Tao. El rostro del experto del reino superior de Dios celestial, Li Chen, era severo y miraba a Qin Tao desde la distancia. Habló. Qin Tao, el templo del destino siempre se ha abstenido de interferir en las disputas del mundo celestial. ¿Por qué estás violando las reglas ahora? El regordete Qin Tao sonrió y se rió. No he violado ninguna regla. No intervenimos en los conflictos. Pero si involucra a los descendientes de nuestro templo del destino, el templo del destino tiene que intervenir y hacerse cargo. Templo del destino. Este nombre de repente hizo que la expresión de Lin Yan fuera solemne. En la perla de conocimiento anterior, Lin Yan también vio una introducción al templo del destino.
El llamado Templo del Destino era un templo construido por cultivadores que practicaban las leyes más fuertes del destino. En teoría, todos los cultivadores que practican las leyes del destino podrían unirse al Templo del Destino. Esta regla indulgente provocó diferencias entre el Templo del Destino y muchas otras fuerzas en la palabra celestial, como el clan de la montaña brillante, el clan de la noche, etc. El Templo del Destino solo podía considerarse una alianza no oficial. No ejerció un control fuerte sobre todos. Y tampoco hubo mucha demanda de límites territoriales. Entonces, la existencia del Templo del Destino no afectó a las 8 fuerzas principales del mundo celestial. Incluso entre estas 8 fuerzas principales, muchos individuos fuertes fueron originalmente miembros del Templo del Destino. Además del Templo del Destino en el mundo celestial, también había varios otros templos, como el Templo de la Verdad y el Templo del Caos. Su construcción también era similar a la del Templo del Destino. Estos templos eran extremadamente poderosos en su conjunto, pero debido a su disposición especial existían junto a las 8 fuerzas principales e incluso tenían una existencia autónoma. Cuando Lin Yan se enteró del Templo del Destino, también quiso unirse a él. Pero según el conocimiento de la perla, uno necesitaba pasar por muchas pruebas para unirse al Templo del Destino. Así que solo pudo dejar de lado este asunto temporalmente. Pero no esperaba que antes de poder ir al Templo del Destino, el fuerte experto de allí ya había tomado la iniciativa de encontrarlo. Capítulo 278. Un discípulo. Frente a 2 expertos superiores del reino de Dios celestial, ya fuera Lin Yan o el Caballero Santo, obviamente no tenían calificaciones de las que hablar. Entonces los dos solo pudieron quedarse a un lado y observar mientras estos 2 expertos superiores del reino de Dios celestial discutían entre sí. El experto del reino de Dios celestial del clan de la montaña brillante, Li Chen, miró fijamente a Qin Tao, un formidable experto del Templo del Destino y finalmente dijo con un tono hostil. Qin Tao, mi clan de la montaña brillante también tiene cultivadores de tu Templo del Destino. No creas que no sé que si uno se une al Templo del Destino, naturalmente habrá una marca en su cuerpo. Pero este mocoso Lin Yan, salió de ese mundo fuente. Aunque ha comprendido algunos conceptos básicos de las leyes del destino, todavía está lejos de unirse al Templo del Destino. Por su parte, Lin Yan no pudo evitar sonreír cuando escuchó estas palabras. Recientemente, con la ayuda del tablero de ajedrez del destino en la cultivación, sintió que había comprendido cada vez más las leyes del destino. Incluso ahora, cuando estaba luchando contra el Caballero Sagrado, había mostrado todo su poder sobre las leyes del destino. Pero con tanta fuerza, solo tenía una comprensión básica de las leyes del destino en comparación con estos expertos superiores del reino de Dios celestial. Si fuera otra persona, Lin Yan aún podría discutir con ellos. Pero frente a un experto superior del reino de Dios celestial, Lin Yan solo pudo sacudir la cabeza con impotencia. Estos expertos superiores del reino de Dios celestial tenían las calificaciones para decir tales cosas. A pesar de que Lin Yan cultivó las leyes del destino, que eran una de las leyes supremas, al enfrentarse a un experto superior del reino de Dios celestial, tampoco tenía mucho poder para contraatacar. Al lado de Lin Yan, el experto del reino de Dios celestial Qin Tao entrecerró los ojos y miró a Li Chen a lo lejos. Sonrió. Li Chen, no depende de ti si Lin Yan es discípulo del Templo del Destino o no, depende de mí. Tú, Li Chen, el experto superior del reino de Dios celestial del clan de la montaña brillante, no pudo evitar resoplar de ira. Ya se había dado cuenta de que Qin Tao frente a él no tenía intención alguna de razonar con él. Si su cuerpo principal estuviera aquí, aún podría pelear verdaderamente con Qin Tao. Pero, desgraciadamente, lo que había ahora era solo una encarnación de su voluntad. Confiando en la encarnación de su voluntad, tal vez podría suprimir a esos expertos del reino de Dios celestial inferior o incluso a los expertos del reino de Dios celestial medio. Pero enfrentarse a un experto del reino de Dios celestial con tal encarnación de voluntad era simplemente una broma. Qin Tao, la próxima vez que nos veamos, resolveré el asunto de hoy contigo. Li Chen resopló con frialdad, y esta encarnación de su voluntad de repente se convirtió en innumerables rayos de luz, envolviendo al Caballero Sagrado y llevándolo directamente lejos de aquí. Dentro del tablero de ajedrez del destino, solo quedaron Lin Yan y el experto superior del reino de Dios celestial, Qin Tao. El regordete Qin Tao se volvió hacia Lin Yan y sonrió. Lin Yan, no hay necesidad de estar tan nervioso. Después de dudar por un momento, tal vez sintiendo que su aparición fue demasiado abrupta, Qin Tao continuó.
La razón por la que elegí salvarte esta vez es porque tenemos una conexión muy profunda entre nosotros. ¿Una conexión muy profunda? Lin Yan miró a Qin Tao con sospecha. Nunca había visto a Qin Tao antes, y mucho menos alguna conexión entre ellos. Qin Tao sonrió y explicó. Lin Yan, ¿sabes cómo nacen los mundos de origen de los que vienes? Fuente mundial. Lin Yan inmediatamente comenzó a reflexionar y vio información relacionada en la perla del conocimiento. En teoría, cuando el cultivo de un cultivador alcanzaba el reino de Dios celestial superior, podía usar el poder de las leyes que dominaba para crear un mundo. Los innumerables planetas del mundo celestial fueron creados de esta manera. Pero para los cultivadores ordinarios, incluso si su fuerza alcanzaba la de un reino de Dios celestial superior, o incluso más fuerte, los mundos menores que creaban eran fijos. Las leyes contenidas en ellos definitivamente no excederían las leyes que el propio cultivador había dominado, ni tampoco excederían el mundo en el que se encontraban. Por ejemplo, muchos planetas del mundo celestial eran considerados mundos menores. No importaba cómo se desarrollaran, nunca superarían al mundo celestial. Ni siquiera tenían las calificaciones para compararse con el mundo celestial. Por otra parte, solo los mundos fuente podrían liberarse a tal restricción. Capítulo 279. Lu Xuanji. La principal diferencia entre el mundo fuente y los mundos menores ordinarios radicaba entre la soberanía y el parasitismo. La mayoría de los otros mundos menores ordinarios eran parásitos de mundos mayores como el mundo celestial. Una vez que estos mundos pequeños se separaban del mundo mayor, colapsaban rápidamente y perecían. Sin embargo, los mundos de origen eran diferentes. Los mundos fuente como el continente Lingxuan, incluso si eran débiles, eran completamente iguales a mundos grandes como el mundo celestial. Con suficiente tiempo y recursos, un mundo fuente podría crecer completamente y convertirse en otro mundo celestial. Lin Yan había visto información sobre estos mundos fuente relacionados en la perla del conocimiento, pero no se registraba cómo se formaron estos mundos fuente. Al ver la expresión incierta de Lin Yan, la expresión del aparentemente regordete experto del reino de Dios celestial superior, Qin Tao, se volvió solemne. Cada mundo fuente es creado por el máximo experto en el vacío, desde cero hasta la existencia. De repente, Qin Tao pareció vacilar por un momento y continuó. Crear un mundo verdaderamente grande y convertirse en un experto en el reino eterno, conquistar el universo era el objetivo final de todos los cultivadores. Pero desafortunadamente, hasta ahora, nadie lo ha logrado realmente. Todos fallaron en el último momento. Mientras Lin Yan escuchaba la explicación de Qin Tao, su expresión se volvió cada vez más extraña. Al final, no pudo evitar preguntar. ¿Estás diciendo que el continente Lingxuan también fue creado por cierto experto poderoso? Qin Tao asintió levemente. Sí, y el que creó el continente Lingxuan se llama Lu Xuanji. También es mi maestro es el máximo experto en todo el mundo celestial, por lo que también se embarcó en el camino para atravesar el muro final. Como otros individuos poderosos, mi maestro falló, y toda su esencia espiritual se condensó en el continente Lingxuan, un mundo fuente. La voz de Qin Tao era algo débil, pero sus ojos parecían inusualmente brillantes. El continente Lingxuan es la esencia espiritual derivada de mi maestro. Naciste en el continente Lingxuan y te convertiste en su maestro. Desde este punto de vista, también puedes ser considerado un sucesor de mi maestro, mi hermano menor. Qin Tao habló con sinceridad. Pero Lin Yan no pudo evitar sentirse algo dudoso e impotente. Puede que otros no lo sepan, pero Lin Yan sabía mejor que nadie que, aunque se había reencarnado muchas veces en el continente Lingxuan, no podía cambiar el hecho de que era un transmigrante. Por lo tanto, en teoría, definitivamente no tenía ninguna relación con el maestro de Qin Tao, Lu Xuanji. No, tal vez el cuaderno editor de vida que tengo en la mano lo dejó Lu Xuanji. Y es precisamente porque Lu Xuanji alguna vez tuvo el cuaderno que tiene la función de lotería. En la mente de Lin Yan, muchos otros pensamientos surgieron repentinamente en este momento. De hecho, aunque Lin Yan siempre había querido tratar el cuaderno del editor de vida como un tesoro ordinario, el hecho de que poseyera solo la función de lotería hizo que Lin Yan se diera cuenta de que definitivamente no era un tesoro ordinario. Ahora, con la explicación de Qin Tao, Lin Yan especuló sobre muchas cosas. Quizás el cuaderno del editor de vida realmente fue dejado atrás por Lu Xuanji. Como experto máximo del mundo celestial, Lu Xuanji naturalmente no carecía de tesoros. Y, de alguna manera, selló estos tesoros en el cuaderno del editor de vida.
De esta manera, la función de lotería del cuaderno del editor de vida también recibió una explicación razonable. Si todas estas especulaciones fueran correctas, entonces Lin Yan podría ser considerado el hermano menor de Qin Tao frente a él. Pero, cuando Lin Yan miró a Qin Tao frente a él, su expresión de repente se volvió más complicada. De repente, tener un hermano mayor tan poderoso definitivamente fue algo bueno para Lin Yan. Pero el problema era que Lin Yan no podía atreverse a llamar a alguien su hermano mayor directamente. Capítulo 280. Al ver la expresión complicada de Lin Yan, Qin Tao se rió. Lin Yan, convertirse en mi hermano menor no es tan simple. Además, aunque te salvé temporalmente, ser mi hermano menor no te llevará muy lejos en el mundo celestial. Necesitas tener la fuerza suficiente para hacer que todos los clanes principales del mundo celestial desconfíen de ti. Al escuchar esto, los ojos de Lin Yan se iluminaron. Había pensado muchas veces en cómo ganarse un lugar en el mundo celestial. Al final, concluyó que solo había dos métodos. Uno de ellos era aumentar rápidamente su propia fuerza. Cuando su fuerza fuera lo suficientemente fuerte, naturalmente, nadie se atrevería a provocarlo. El segundo era establecer conexiones con las potencias y los clanes principales. Entonces, su pasado sería lo suficientemente fuerte como para hacer que todos los clanes poderosos del mundo celestial se mostraran cautelosos. Desafortunadamente, los clanes poderosos del mundo celestial, como el clan de la eternidad, el clan de la montaña brillante, el clan de la noche, etc., habían participado en la competencia por el mundo de la fuente. En teoría, todos eran enemigos de Lin Yan y lo veían con hostilidad. Aparte de ellos, solo algunas existencias en todo el mundo celestial podrían hacer que estos 8 clanes principales se sintieran cautelosos. Al menos no había ningún registro relevante en la perla del conocimiento que poseía Lin Yan. Ahora, mirando a Qin Tao frente a él y recordando la pelea entre Qin Tao y el experto superior del reino de Dios celestial del clan Brick Mountain, Lin Yan de repente se iluminó. ¿Estás diciendo que debería intentar unirme al Templo del Destino? Cuando Lin Yan se enteró inicialmente de la existencia del Templo del Destino a través de la perla del conocimiento, no se lo tomó demasiado en serio. Ni siquiera consideró que el Templo del Destino fuera algo con lo que luchar contra las 8 fuerzas principales. Esto se debió a que la base del Templo del Destino era demasiado débil. Incluso si muchas potencias de los 8 clanes principales se habían unido al Templo del Destino, era casi imposible confiar en una fuerza así para obligar a las 8 fuerzas principales del mundo celestial a retirarse. Pero justo ahora, después de presenciar el conflicto entre Qin Tao y el experto superior del reino de Dios celestial del clan Brick Mountain, Lin Yan cambió su visión del Templo del Destino. Aunque la base del Templo del Destino era extremadamente débil, tanto Qin Tao como el experto superior del reino de Dios celestial del clan Brick Mountain mostraron signos obvios de miedo hacia el Templo del Destino. Incluso estos 2 expertos superiores del reino de Dios celestial desconfiaban del Templo del Destino, lo que indica que no era tan simple como Lin Yan había pensado. Qin Tao sonrió y dijo: sí, ya has comenzado el camino de la práctica de las leyes del destino. Es solo cuestión de tiempo antes de que te unas al Templo del Destino. Pero si puedes unirte al Templo del Destino antes de tiempo, te permitirá establecerte firmemente en el mundo celestial. Al ver la sonrisa de Qin Tao, Lin Yan preguntó cortésmente: ¿cómo puedo unirme al Templo del Destino? En la perla del conocimiento se registró que para unirse al Templo del Destino, uno simplemente necesitaba comprender completamente el poder de la ley del destino. Sin embargo, esta condición era obviamente bastante exigente. Si Lin Yan pudiera comprender completamente las leyes del destino, su fuerza sería comparable a la de un verdadero reino de Dios celestial superior, y no habría necesidad de que se uniera al Templo del Destino para establecerse en el mundo celestial. Por lo tanto, deben existir otras condiciones para unirse al Templo del Destino. Ante la pregunta de Lin Yan, Qin Tao asintió levemente y respondió: para convertirse en un miembro oficial del Templo del Destino, debes cultivar el poder de la ley del destino hasta cierto nivel. Probablemente no podrás lograr esto en poco tiempo. Entonces, lo que debes hacer ahora es convertirte en un discípulo del Templo del Destino. ¿Un discípulo? La expresión de Lin Yan se volvió seria. Con solo escuchar la palabra discípulo quedaba claro que no podía ser considerado un miembro oficial del Templo del Destino. Pero si Qin Tao, un experto superior del reino de Dios celestial, lo mencionó, significaba que mientras se convirtiera en un discípulo del Templo del Destino, podría lograr su objetivo de establecerse en el mundo celestial. Qin Tao explicó con paciencia:
Un discípulo del Templo del Destino ya se considera un miembro elegible del Templo del Destino. La mayoría de los miembros del Templo del Destino comenzaron como discípulos y gradualmente se convirtieron en miembros formales. Esto significa que recibirás su protección tan pronto como te conviertas en un discípulo del Templo del Destino. Lin Yan escuchó en silencio la explicación de Qin Tao y asintió con fuerza. Está bien, entonces, primero me convertiré en discípulo del Templo del Destino. Fin del capítulo, continuará. Más de 10 capítulos avanzados están disponibles en Patreon.